Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, dando inicio a la presente hora informativa. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Hoy tenemos un programa especial, ¿no?, a cargo de José Ignacio Beteta, conjuntamente con Gustavo Nakamura, ¿no?, quienes conducen el espacio Tu Candidato 2021, ¿no?, que está a cargo de la Fundación Fredes Naumann, ¿no? Tienen un programa especialísimo. En primer término van a conversar en unos instantes con Fernando Calmer del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Y luego van a hacerlo con Glenn Arce Larrea, economista, docente en la Universidad San Agustín de Arequipa. Y finalmente van a hacer un análisis en el marco educativo, ¿no?, en el tema educativo con Guillermo Molinero Palomino, que ha sido es especialista en política de educación pública, es ministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Sin mayor preámbulos, le damos la bienvenida a Gustavo Nakamura y a José Ignacio Beteta. Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la transmisión. José Ignacio, por favor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy día. Tercer día de transmisiones en vivo desde la Red de Comunicación Regional y este programa Tu Candidato 2021, que ahora, digamos, tiene ya un tenor especial porque estamos debatiendo acerca de los últimos días de la primera vuelta, ¿no? Y para poder conversar de esto que se viene, tenemos hoy como invitado a Fernando Calmer del Solar, que es presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, la ACEP, para que nos cuente sus impresiones, digamos, acerca de lo que está pasando, de la coyuntura, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Ignacio? Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, un gusto. Primera pregunta rápida, en términos justamente de emprendedurismo, de emprendedores, de empresarios. ¿Qué sienten los empresarios, los emprendedores en este momento a 3 días de las elecciones, cuando no sabemos realmente qué va a pasar el domingo? ¿Qué es lo que sentiría o qué es lo que siente un emprendedor? Mira, principalmente sienten algo de angustia, pero están un poco desgraciadamente acostumbrados a que no importa quién salga, el emprendedor más o menos trabaja al margen y por el costado de la ley. Porque el Estado no los apoya, ¿no? Entonces, no se puede decir que hay un desgaste en el hecho de haber pensado por quién van a votar. Yo creo que la decisión ha ido mucho más natural, pero si sale A o sale B o sale Z, ellos saben que tienen que seguir trabajando. Eso le da lo mismo, ¿no? Por ese lado le da lo mismo en realidad. Esperan, sí, que sea alguien que sea pro mercado, definitivamente. De acuerdo. Perfecto. Y Fernando, tú analizando un poco, y ahorita no podemos hablar de un candidato específicamente, porque si no, no va a decir que estamos haciendo proselitismo político, ¿no? Pero tú acabas de decir que sea pro mercado, ¿no? Y con eso ya te barriste una parte de la lista que no sabemos si para arriba o para abajo, pero hay una parte de la lista. Tú analizando un poco los planes de gobierno, que casi nadie lee, ¿no? Creo que los 3 que estamos acá somos uno de los pocos por el trabajo que hacemos, leemos estos planes y analizamos un poco las tendencias. Más que partido, que me digas, ¿ves en algunos planes de gobierno la posibilidad de acercarse al emprendedor, a esa pequeña empresa, al emprendedor? ¿O ves mucho humo todavía? Es casi todo humo porque, primero muchos de los planes de gobierno no distinguen entre MIPE y PYME. MIPE es microempresa, es el 94% de las empresas del Perú. Y muchos candidatos hablan, sí, del microempresario PYME. El PYME es pequeña y mediana, son sectores totalmente distintos. Entonces, todo el mundo se ha abocado al discurso pro emprendedor, pro MIPE, pro PYME, pro informal, como quieran llamarlo, autoempleado, pero muy pocos saben la realidad de lo que sucede y muchos creen que es un sector, como digas pesca o minería,
¿no? Claro. Y en realidad hay una diversidad inmensa, inclusive mayor que en la mediana y gran empresa. Ignacio. Ahora, tú acabas de decir algo, esto no es un sector, estos son 8 o 9 millones de personas, digamos, que trabajan todo el tiempo, producen, ¿no? No, es más, no es sectorizable, digamos. Sin embargo, cuando uno ve las tendencias de la votación, ha ocurrido algo que la gente empezó a hablar del voto urbano, el voto rural, ¿no? Y ojo, el emprendedor del que hablas tú tiene dos caras, ¿no? Tienes el emprendedor formal, más urbano, tienes el emprendedor informal, que también está en lo urbano, pero está pues en lo periurbano, en lo rural, ¿no? Y que tienen distintas preocupaciones, ¿no? ¿Tú crees que estoy tratando de ponerte en la situación de difícil de dividir a los emprendedores? ¿Crees que hay diferencias entre los emprendedores? ¿Crees que piensan distintos? ¿Crees que uno puede ser un poco más de izquierda, otro más de derecha? Sí, definitivamente. Hay un tema con la formalidad, que muy pocas veces es 100% formal, ya sea urbana o rural. Muchos tienen RUC, pero trabajan el resto de las cosas informalmente. Pero el punto de pensamiento hacia la izquierda o la derecha no va tanto por una convicción, por un conocimiento de lo que sucede, sino por un adoctrinamiento hacia el lado de la izquierda, digamos, de alguna manera, que los ha inducido en los últimos 30 años en la educación pública, sobre todo, a decirles que si tú trabajas, te tiene que comprar el Estado y te tiene que comprar la gran empresa. Nadie les ha explicado cómo funciona la economía de mercado y por ende hay un rechazo hacia lo que la derecha sostiene, que es una estructura de un movimiento y un ciclo económico en el que tiene que haber grande, mediana y pequeña, y que no necesariamente el grande le compra al chico, ¿no? Sino que se decanta muchas veces a través de los trabajadores que tiene la gran empresa y no de la gran empresa, ¿no? Entonces, esa falta de educación es la que hace que efectivamente sí, algunos opten por medidas mucho más populistas, que también son de derecha, ojo, hay de derecha e izquierda el populismo, sobre todo cuando se genera un ataque hacia el empresario, como si fuesen solamente los de las grandes empresas, al empresario privado como el malo, ¿no? Entonces, más que de izquierda o derecha, va hacia quienes entienden cómo funciona la economía social de mercado y quienes no lo conocen y quieren esta represalia, por decirlo de alguna manera, contra este mito que se ha creado de empresas, que en algunos casos sí es cierto, desgraciadamente, que no los deja crecer, ¿no? Ok, perfecto. Fernando, tú tienes cifras claras, pero más que cifras, quiero que desanimar a los candidatos que pasen a segunda vuelta, ¿ya? En el sentido inverso. Todos quieren llegar a la segunda vuelta, todos quieren llegar a ser presidentes, ¿no? Ponerse el fajín, a algunos les queda mejor que a otros seguramente, pero la situación del Perú no es la misma de hace 5 años o antes de la pandemia. Todo el mundo lo sabe. ¿Tú puedes decirnos cuál es la situación ahorita de la pyme, de la MIPYME, del emprendedor? ¿Y qué va a enfrentar este gobierno, sea el que sea, ¿ok? Pero va a tener que asumir ese fierro caliente que ahorita lo tiene el partido morado, el señor Sagasti, pero les quedan 2-3 meses. El que viene va a asumirlo. ¿Qué va a asumir? ¿Qué papa caliente viene para el sector en donde tú estás liderando actualmente? Mira, a ver, el principal problema, varían los problemas específicos entre los sectores y también entre los rubros específicos, los subsectores y también las regiones, pero el principal problema ahora es la capacidad económica. Y cuando hablamos de capacidad económica en una empresa, normalmente, una gran empresa, estamos hablando de su capacidad de acceso al crédito bancario, al sistema financiero. El problema con la micro y pequeña empresa es que la economía general entre las empresas y los distintos sectores se maneja sobre todo en base al fiado, al crédito, a la consignación de los productos. Así es donde trabajan y eso les generaba el espacio para poder mover los productos sin tener que gastar el capital. Se ha generado ahora, además, por supuesto, el crédito familiar. Era importantísimo el crédito familiar porque es la base de todo emprendimiento en el Perú. Todo el mundo empieza con crédito familiar. Esa plata ya no existe. Esa plata se ha ido a comprar balones de oxígeno, ivermectina,
en ataúdes, desgraciadamente. Esa plata ya no existe. Entonces yo ya no le puedo fiar a la persona que venía a comprarme 3 rollos de tela y esperar a que él produzca, los ponga en el mercado, el comerciante del mercado venda los polos, las camisetas que haya hecho con esa tela y recién ahí me pague. Ya no se puede eso. Entonces se está generando necesidad y una emergencia de contar con capital. Y lo que está sucediendo es que por ese capital la gente está quemando o vendiendo su maquinaria, sus equipos, lo que tiene en exceso. Entonces, la poca productividad que tenían se está cayendo porque ahora ya por falta de mano de obra y por falta de equipos para producir o espacios para atender, dependiendo del sector o subsector que estés. Y en el agro sí es el único que ha cambiado hacia bien, porque la migración ha llevado a más personas que habían renunciado a la agricultura familiar y que regresan con una idea más moderna, más de ciudad, más industrializada, se podría decir, y tecnológica. Entonces hay una excelente oportunidad de sí aprovechar ese lado, mientras que el otro, el urbano, se está viendo en problemas muy graves, ¿no? Okay. José Ignacio, la última, antes de irnos. Sí, para está muy interesante, digamos, y para cerrar esto está muy, muy, muy buena la pregunta de Gustavo, digamos, ¿no? Vamos a ver un poco más de política, ¿no? O sea, la estabilidad política. Ya lo estuvimos conversando, ¿no? Cuando entre este presidente, asumiendo, por ejemplo, que sea un presidente pro mercado, lo que suele ocurrir, y tú lo sabes muy bien, es que todas estas bases de las que hablamos terminan haciendo paros en las carreteras, haciendo huelgas en la calle, parando la entrada a la minera. ¿Cómo ves tú, digamos, este sector micro, que obviamente es una masa muy grande? ¿De qué manera puede servir? ¿De qué manera se puede movilizar a toda esta gente, a todas estas personas, justamente para que no empecemos otra vez con esta dinámica de ya tenemos presidente, ya lo queremos vacar, ya tenemos Congreso, ya lo queremos cerrar, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta situación? Mira, una de las grandes ventajas que ha tenido el Perú hasta antes de la pandemia era el gran sector autoempleado, microempresario, más de 8 millones, un poquito más de 8 millones, que además da trabajo a 5 o 6 millones, o sea, estás hablando de la gran masa. Y esa gente que vivía día a día. Entonces, esa fue nuestro gran colchón para resistir estas paralizaciones generalmente orientadas por la izquierda que siguieron el resto de los países de Latinoamérica. Ahora, sin trabajo, corremos el riesgo de que estas personas se sumen. Entonces, lo que toca es generar las oportunidades de desarrollo para que puedan volver a trabajar en el día a día. Eso evita la paralización principal. Y si es que eso además, con un gobierno que sepa hacerlo, ojalá de pro mercado, lleva esa capacidad de producir con una cadena más justa a las zonas rurales que normalmente se quejan y son las que hacen las paralizaciones porque se quejan de un sistema que les dicen que es el sistema de libre mercado, pero en realidad se quejan de la falta de infraestructura vial, de la falta de servicios públicos, y regañan contra la empresa, ¿no? Entonces, si un Estado entra y lo primero que hace es llevar el Estado a todas las zonas rurales, a todos los barrios del Perú, y se empiezan a generar oportunidades para que la gente empiece a trabajar, podemos frenar las paralizaciones, no solamente del sector que nunca paralizó y que ahora lo está haciendo, sino de los que siempre paralizaban y que ahora podemos darle una oportunidad de trabajar. Ustedes me han escuchado más de una vez, la frase que más se repite en cualquier micro y pequeño empresario del Perú es: déjame trabajar. Claro. Totalmente. Bueno, Fernando, el tiempo es tirano también en la radio y también en el Facebook, porque no podemos estar todo el día. Tenemos un análisis, un programa especial a esta hora, pero desde ya te comprometemos para, pasado la primera vuelta, vamos a seguir con tu candidato, ya más de un análisis, y creo que lo que están haciendo tiene que ser escuchado también en las regiones, porque acá te están escuchando en las regiones del país, y esto es importante. O sea que también lideras el tema de la AMPAYA y todos los defensores por inversión, así que es hora de unirnos, porque también creo que en este momento el partido que estamos jugando nunca lo habíamos jugado. Eso es importante decirlo, creo yo. Así que bienvenido, ya quedamos así, comprometido a que estés con nosotros, y vamos a una pausa, ahora sí, queridos amigos, para regresar con nuestro segundo invitado.
Ya retornamos con tu candidato 2021. Ya retornamos con tu candidato 2021. Bien, queridos amigos, hemos regresado ya de la pausa. Estamos ahora con un nuevo invitado, como le decía. José Ignacio, por favor, te cedo la posta para poder presentar a nuestro invitado. Gustavo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este programa especial, analizando ya las últimas, digamos, actividades, los últimos eventos previos a la primera vuelta electoral aquí en el Perú. Y hoy día estamos con Glenn Arce, que es doctor en Economía y catedrático de la Universidad de Arequipa, San Agustín de Arequipa, una ciudad a la cual yo le tengo mucho cariño porque viví ahí, estudié música, además en el conservatorio, en la Facultad de Música de la UNSA, ahí en el centro de la ciudad. No terminé la carrera de música, si no probablemente no estaría acá, pero con todo el cariño que le tengo a Arequipa, ¿cómo ve la situación, usted, doctor, en términos económicos? ¿No? Mi primera pregunta va en la línea de la coyuntura. Han habido, por ejemplo, fluctuaciones en el tipo de cambio notorias en esta semana, también en la bolsa de valores, hay elementos internacionales, algo está pasando con el dólar afuera. ¿Qué tanto puede influir o qué tanto está influyendo la política peruana en los factores macro, digamos, en estos factores monetarios, económicos en estas semanas? En primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Yo complacido siempre de estar con ustedes. Y también felicitarte porque si has estado aquí en Arequipa, sabes que, perdónenme la propaganda que le da a mi tierra, es la República Independiente. Es una ciudad que todos adoramos y cada vez que nos hablan bien, pues nos sentimos muy orgullosos de ello. Bueno, la parte política definitivamente influye en toda la actividad económica. Hasta hace un mes, el mismo Banco Central y el Ministerio de Economía señalaba que el país iba a crecer este año un poco más del 9%. Estas cifras han sido corregidas por esas mismas instituciones hacia un 9%. Hay otras consultoras que están hablando que quizás lleguemos entre un 8 y 8,5%. Y eso principalmente ¿por qué? Bueno, la parte positiva que tenemos en nuestro país es que ha habido una estabilidad de precios. Es decir, no hay inflación, ha sido una inflación controlada. El Banco Central ha cumplido muy bien su papel, estamos en el rango y por ahí no hay preocupación. La segunda cosa positiva es que tenemos un sistema financiero totalmente saludable, a pesar de la enorme morosidad que se generó el año pasado, pero sigue estando en una situación bastante buena. La tercera es que tenemos cuentas externas súper positivas, tenemos una balanza de pagos que nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque los precios de los minerales han subido fuertemente. Hace una semana el cobre llegó hasta $4.30 la libra, si la memoria no me falla. Hoy día está en $4.10, ha bajado un poquito, pero respecto a los costes de producción en promedio de todo el sector minero, que es $2.40, tiene un margen bastante interesante. Por lo tanto, eso beneficia a nuestro país. Bueno, hay empresas e instituciones que todavía, a pesar de la pandemia, tienen una solvencia y les ha permitido permanecer en el mercado. Claro está que hay muchas compañías que lastimosamente ya no nos acompañan. Las que han sido ellos son las que tienen poca espalda financiera, poco patrimonio. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos que tener ahora en cuenta? Sobre todo por estas elecciones. La más importante es que no existe institucionalidad. Tenemos instituciones muy débiles, muy pobres, que su capacidad de gestión es muy lenta. Y esto pues ha determinado que la inversión pública, que se esperaba con muchas ansias que comience a funcionar y que reactive el empleo, pues no da resultados. Tenemos 17 o 18 candidatos, ya le perdí el número de cuenta cuántos candidatos tenemos en total, pues que genera mucha desconfianza, mucha incertidumbre. Las estadísticas la semana pasada de cómo estaban yendo quién estaba en la primera, quiénes pasaban a la segunda, pues están totalmente distorsionadas como nunca. Y el día de hoy han estado circulando por las redes algunas encuestas, pero sigue siendo muy incierto. Todavía hay mucha incertidumbre.
el comportamiento diario en la bolsa hasta lo que va hoy día ha habido una pequeña caída, pero lo que me llama mucho la atención es que las empresas más sólidas, ¿no? Las empresas que tienen un modelo de negocio muy bueno, por ejemplo Ferreiros, han pasado una cantidad de acciones bastante grande. Y eso significa dos cosas, ¿no? O sea, la principal, que podría haber un dividendo, lo cual va a haber un dividendo, pero es pequeñísimo, 9 centavos. Y la segunda es que hay algo que se han enterado los empresarios que les está generando confianza. Y eso podría ser positivo, ¿no? O sea, no lo sé, solo son hipótesis, porque sí me sorprendió esa cantidad de acciones que ha pasado, porque no es normal que pase esa cantidad en estos días en nuestro mercado, que todavía es bastante pequeño, ¿no? Es interesante, perdón, sí, que te interrumpa, es interesante el dato que estás diciendo, porque usualmente, no sé si vamos a hacer la famosa frase, hay que hacer memoria, ¿no? Haciendo un poco de memoria, yo me acuerdo en una elección de la segunda vuelta en el 2016, no hubo tanto estruendo político, después lo hubo, pero fue por otras índoles, ¿no? Pero no de carácter económico, porque los dos partidos que están en segunda vuelta era casi similar su modelo económico. Pero me acuerdo claramente en la elección del 2011, donde se disputaba una candidata con otro candidato, que actualmente son candidatos, y por eso no voy a mencionar sus nombres, pero ellos estaban compitiendo. Y me acuerdo claramente, después de la segunda vuelta, que ganó el candidato, el lunes siguiente, la bolsa se vino, literalmente, un desplome, los empresarios tenían una cara de velorio. Hoy, a pesar de la incertidumbre que se vive, tú me estás dando un dato bien interesante, que los empresarios no hay tanto movimiento como se espera, ¿no? O algo deben saber que les está generando esa confianza, y no lo sabemos nosotros tampoco, ¿no? Así es, o sea, ahí, de repente, tengo entendido que ya ha salido una encuesta de dos grupos de consultoría muy respetables el día de ayer, pero no he tenido acceso a él. Y de repente ahí los que pasan la segunda vuelta son personas que van a continuar con el modelo económico y eso ofrece confianza, ¿no? Hay otros candidatos que si pasaran la segunda vuelta sí estaríamos una incertidumbre súper grande y de repente hoy día la bolsa debería estar cerrando con una caída de 5 o 7% y el dólar dispararse a niveles estratosféricos también, ¿no? Pero y no está pasando eso. Eso es algo interesante como dato, ¿no? Para la gente que nos escucha y en las regiones. Pero quiero hacerte una pregunta sobre la región que estás, ¿no? Si me permite, José Ignacio ha vivido, mi esposa tiene familia arequipeña, mi suegra, si estará escuchándome hay que mandarle su saludo también, ¿ok? Pero más allá de eso, Arequipa es una región minera, muchas veces. Tiene ganadería y tiene el tema del minero. Tú como economista en la región, ¿qué necesita Arequipa para seguir avanzando en términos económicos? mira, en términos económicos creo que tenemos lo suficiente. Lo que nos falta es un buen gobernante. Disculpa que sea tan honesto y directo, no tenemos gobernador regional. Tenemos una persona que ha salido, pero que ha dejado a Arequipa en total y absoluto abandono. No es posible que tener más o menos 10 años en promedio de haber crecido por encima del país extranjero llamado Perú. Este año, el año 2020, el Perú decreció 11%. Arequipa decreció en 15%. A pesar que los minerales han subido fuertemente, o sea, a pesar de que el sector minero, como tú bien lo has señalado, Gustavo, es lo que es la actividad económica más importante en nuestra región. Pero a pesar de ello, hemos decrecido fuertemente 15%. Y eso es falta de gestión, falta de una visión que realmente posibilite que nuestra amada Arequipa comience a crecer, ¿no? Y eso es netamente político. Y ahí vamos a estar hasta que haya las nuevas elecciones, ¿no? Y ojalá que en las nuevas elecciones que haya gobernador regional, pues tengamos un gobernante que cambie las cosas, ¿no? Que cambie el rumbo. José Ignacio, estás con el... Sí, hay un dilema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Glenn, que seguramente te va a interesar abordarlo, y es el tema de regiones Lima, ¿no? Descentralización, centralización. Hay candidatos que no han planteado nada con respecto a eso, hay algunos que han sido mucho más radicales en sus propuestas regionalistas, vamos a llamarlo así,
Sin embargo, parte del problema que tú mencionas de Arequipa es justamente no solamente por una mala relación, una mala gestión de los recursos de parte de las autoridades, sino también un mal funcionamiento de esta ley de descentralización, digamos, de inicios de la década del 2000. ¿Qué retos hay en este aspecto, presidente? Porque siempre se habla, presidenta, siempre se habla mucho de formalización, siempre se habla mucho de reforma política, de inversión pública, pero nadie agarra ese elefante blanco, que también es un elefante blanco, que es el tema de la descentralización y el centralismo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en las actuales circunstancias que estamos viviendo, de una situación económica bastante delicada, el modelo de regionalización pues no ha dado los frutos que se esperaban. Hoy día necesitamos que se centralice nuevamente para establecer un nuevo modelo de regiones, un nuevo modelo que posibilite que realmente se llegue a los objetivos que todos queremos, ¿no? Que es crecimiento y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Para que ello suceda, tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante. La clase media, que antes de esta pandemia estaba en una situación bastante buena, hoy está en situaciones precarias. Lo cual significa que hay que establecer no un modelo regional, sino un modelo nacional, que piense más en la micro que en la macro. ¿Qué me refiero? Que piense más en la gente de a pie que en las grandes compañías. Para poder desarrollar este modelo, es necesario pensar en forma global y dándole algunas cosillas que tienen que hacer los gobiernos regionales. Porque si pensamos que el gobierno regional va a ayudarnos a que haya un nuevo crecimiento, esto va a ser bien difícil. Entonces, el papel que tienen ahorita no lo cumple. Entonces, ahí tiene que tomar el liderazgo el gobierno central. Con esto no estoy diciendo que vamos a una economía centralizada, no, todo lo contrario, sino que tenemos que tener un modelo que posibilite que primero Perú vuelva a crecer, ¿no? Y segundo, hay que cambiar el modelo de regiones. Hoy día en el Perú pues tenemos 24 regiones, o sea, son los 24 departamentos que había, ¿no? O sea, no hemos hecho ningún modelo de desarrollo regional. No estamos encaminados a ello. O sea, tenemos que crear regiones que potencialmente sean similares y que tengan y que posibiliten un desarrollo a todos los pobladores. Mientras no se haga eso, o sea, estamos hablando simplemente de ideas que al día de hoy podemos decirlo con claridad que fracasaron, ¿no? Sí, y ahí retomando el tema de la minería, que tú empezaste con eso, un poco como introducción, por ejemplo, la ley del canon requiere ser reformada urgentemente, ¿no? Es decir, la utilización de los recursos del canon está muy mal diseñada, y en Arequipa es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, es un ejemplo de, tal cual, o sea, la plata del canon se distribuye de manera totalmente inequitativa y distorsionada, porque los que más necesitan no terminan recibiendo nada del canon, y los que están cerca de la operación, pero no necesitan tanto el canon, reciben prácticamente todo el canon que se distribuye, ¿no? Y eso pasa no solo en Arequipa, sino también de alguna forma en otras regiones. Y el otro tema que lo conversaba yo hace mucho con varios especialistas es que los departamentos en sí mismos son circunscripciones territoriales que no responden a la realidad. O sea, las cadenas comerciales naturales, los flujos migratorios naturales, no necesariamente tienen los límites que tiene nuestro mapa, ¿no? O sea, cuando se hicieron nuestros mapas, digamos, regionales, no se contabilizaron eso. Yo recuerdo mucho haber viajado al Braem por trabajo, además, por capacitaciones que hice allá hace muchos años, y uno siempre piensa en las regiones que están cerca de Braem de una forma, y es totalmente distinto, digamos, ¿no? O la Libertad, el Lambayeque, ¿no? Donde las cadenas son mucho más verticales que horizontales, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que reformar también, pero digamos, claro, nunca lo podemos hacer porque nunca tenemos, como tú bien dijiste, institucionalidad, políticos fuertes, con fortaleza, ¿no? Partidos, instituciones con fortaleza que puedan hacer que estas propuestas se lleven a cabo de manera sostenible y que la población las acepte con confianza, ¿no? Con empatía y no más bien con sospecha, ¿no? Sí. Perfecto. Una pregunta en 30 segundos. ¿Cómo ves el panorama del ausentismo? Algunos piensan que hay mucho ausentismo ahí en Arequipa para la elección. ¿Hay expectativa en la población? ¿Cómo ves esto?
Mira, aquí en Arequipa, recordemos que estamos en riesgo alto. Con algunas personas que conversaba semanas anteriores no pensaban ir a votar, pero como hay el avance de las encuestas, estas personas se están animando a ir a hacerlo, para apoyar justamente a un candidato que continúe con el modelo económico, que no ponga en riesgo nuestra delicada situación en la que vivimos. O sea, bajo esa expectativa que he hablado con pocas personas, yo creo que el porcentaje de ausentismo va a ser bajo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Len, por tu tiempo, por haberte conectado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa para ahora hablar de otro tema, que es el tema educativo, que también es bueno ponerlo en la agenda en tu candidato 2021. Vamos a una pausa y regresamos con el tema educativo. Ya retornamos con tu candidato 2021. Ya retornamos con tu candidato 2021. Bien, regresamos a tu candidato 2021 y gracias a Red de Comunicación Regional que nos está escuchando en este momento en varias regiones de nuestro país. Como les dije, hemos tenido un primer bloque analizando a las pequeñas y medianas empresas con Fernando Calmet. Hemos estado con Glenn desde Arequipa analizando el tema económico en una región muy minera y muy golpeada también por la pandemia, como todo el país en realidad. Pero hay un tema importante y hoy me quedo hablando con Guillermo Molinari, ex viceministro de Educación, especialista en gestión pública, en la gestión educativa de los... Entonces estaba adentro Guillermo y un tema importante, el gobierno que entre, no sabemos quiénes van a segunda vuelta, pero los dos, o las dos personas que vayan a segunda vuelta, van a disputar en un mes y tanto, y van a tener que asumir un gobierno. Todos los candidatos, yo entiendo, todos quieren ser gobierno, pero hay que ser claros, decir qué papas calientes les están dejando, porque les están dejando papa, fierro y más cosas calientes, y creo que tú tienes un análisis al interior, ¿no? ¿Cómo ves el sistema? ¿Cuáles son las falencias? ¿Dónde hay que atacar inmediatamente en medio de esta situación de crisis que vive también el sistema educativo peruano? Bienvenido, Guillermo. Gracias, Gustavo. Un gusto pues estar contigo nuevamente. Y sí, es un panorama bien incierto el que espera en el tema, en el sector de educación, como en muchos otros sectores. Pero el sector de educación muy golpeado y realmente muy venido a menos en su abordaje, en su atención, en la preocupación por pretender lograr permanentemente una mejora de la calidad. Muchos se llenan la boca de la calidad educativa en el país y todos los esfuerzos que hacen, pero en la práctica vemos unos resultados realmente complejos, difíciles, que no están respondiendo a las necesidades de toda la población. Y entonces, este panorama que va a encontrar el futuro gobierno va a ser un panorama que no va a poderlo solo arreglar desde el sector de educación, sino que tiene que ser toda una intervención intersectorial, con una mirada muy holística y también con un trabajo muy interdisciplinario, ¿no? Va a necesitar equipos técnicos fundamentalmente, no políticos ni ideológicos, o sea, lo que se necesita en cada uno de los sectores van a ser equipos técnicos y sobre todo en educación. Y ahí, entonces, vamos a tener que abordar determinados ejes que son prioritarios. Uno no puede estar convocando a clases presenciales, ¿no? Aun cuando sea en zonas rurales, cuando ni siquiera ha arreglado el problema de la prevención en la salud de los maestros para comenzar, y después de los alumnos y de la comunidad, ¿no? O haber hecho un análisis más objetivo, recogiendo la experiencia del año pasado, sabiendo qué lugares son los que precisamente tienen una baja en el contagio y en la cantidad de fallecidos, cuando ni siquiera eso se ha hecho en el sector de educación, ¿no? Sin embargo, se lanzan a hacer discursos y le trasladan la responsabilidad, lo peor de todo esto, a las comunidades educativas, a los padres, a los directores, a los maestros, a las mismas autoridades locales. O sea, eso a mí realmente me parece un despropósito, ¿no? Y entonces tendríamos que mirar primero el tema de todo lo que es bioseguridad, salud, ¿no?
para ir pensando en eso. Pero además hay una necesidad de fortalecer el tema de educación a distancia en sus diferentes formas. Porque no solo es el tema de virtualidad, por favor, digital. Hay otras formas que son necesarias reforzar, ¿no? Incrementar. Recién acaban de sacar una resolución, para tu información, Gustavo, sobre los materiales educativos. Ya tenemos un mes y recién sacan los materiales educativos que son necesarios y cómo se van a utilizar. Yo no he visto ninguna convocatoria el año pasado, ninguna licitación de producir materiales. Cuando sabían ya de que además muchos niños, muchos adolescentes van a pasar de la educación privada a la educación pública. El año pasado ninguno de ellos tuvo sus materiales educativos porque no había habido producción, no había habido distribución. Este año ya no son 120.000, se está hablando de más de 400.000 estudiantes que están pasando de la escuela privada a la escuela pública, ¿no? O sea, ¿con qué materiales van a trabajar esos chicos, esos niños? ¿Con qué recursos? ¿No? Si se habla de volver a la escuela de manera presencial, ¿qué carpetas van a encontrar? Si ni siquiera se han preocupado en eso, ¿no? ¿Con qué condiciones de bioseguridad? O sea, hay cuestiones que son prioritarias, sin descuidar todas las otras que después también son importantes, como el tema de cómo fortalecer la calidad de la educación en una merma que realmente, seguramente, las brechas cada vez se han acortado y se han reducido en el tema de la calidad de los aprendizajes. Yo no dudo de eso. O sea, le escuché a algún candidato decir que lamentablemente el próximo gobierno va a tener que hacer un gran esfuerzo para recuperar estos 2 años perdidos, 2020 y 2021. Totalmente, y eso es una gran verdad. Exacto. Guillermo, y es interesante lo que estás diciendo, una resolución sobre materiales educativos, hay mucha deserción, bueno, o que están migrando, mejor dicho la palabra, a la educación pública por la crisis económica. Durante todo el año pasado no se ha reflexionado ningún colegio público, ¿no? Cuando estaba libre, ¿no? No había ni gente, o sea, era el escenario perfecto para hacerlo. Este año probablemente no se sabe, porque dicen que presencialidad, no presencialidad, en fin, y le dan, como yo digo, le dan la responsabilidad, tocada de decir, al padre de familia o a las regiones, en este caso, o a las UGELes, ¿no? Esto realmente es vergonzoso, si es correcto, y es algo que va a llegar y el gobierno que de turno va a tomar. Hay otro tema importante, y creo que la gente parece que no se va dando cuenta. La educación ha sido tomada, eso es una opinión personal, ¿sí?, de una forma ideológica, ¿no? Y cuando hablo ideológica no estoy hablando de género, de eso, porque en realidad sobre eso no voy a entrar a tallar acá, sino simplemente un tema ideológico, con concepciones. Mira, Fernando Calmet hace un rato, a la primera entrada, decía, ¿no?, los emprendedores están encontrando que los nuevos cuadros que entran en procesos de formación tienen ya un carácter ideológico en contra de la economía de mercado, por ejemplo, ¿no? Tienen ya un chip parecido a eso. ¿Tú crees que en estos últimos años, digo, 5, 10 o 20, no lo sé, ha entrado ese sesgo en el ministerio, en los materiales educativos? Tú has estado por ahí y puedes también tener información. Creo que es una bomba de tiempo que se ha ido trabajando, ¿no? Yo creo que han hecho, si es que existe eso, te pregunto, y si es que existe, mi teoría es como efecto de un, cuando tú riegas por goteo, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Se ha ido dando, ¿no? Para que no salga dentro de la nebulosa, ¿no? No salga como discurso periodístico. ¿Qué opinas sobre eso? Es muy buena tu apreciación, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar entre el 2017 y el 2018. Y una de las cosas que nos preocupó mucho fue los ajustes curriculares que debían hacerse. Porque sí habían distorsiones, sí habían intenciones de las que tú estás mencionando. No solo con el tema de género, y no solo con el tema del terrorismo. También la orientación de un nuevo enfoque respecto a la economía o a la mirada económica que se tiene que tener sobre un país, a la mirada social, a la mirada de los derechos, ¿no? Tanto así que en los últimos tiempos, tú estás viendo que inclusive se emiten resoluciones viceministeriales y ministeriales respecto a cambiar en el caso de los profesores que se están formando recientemente en la formación inicial y en la formación continua, introducir todo este tema, ¿no es cierto?, de enfoque de género, como un principio,
y además se destina recursos. Imagínate, en algún momento no hubieron recursos para continuar con los CUAR porque decían que no tenían recursos, sin embargo tienen recursos para implementar toda una política de enfoque de género en los institutos superiores pedagógicos, cuando ni siquiera en estos momentos están dándose los recursos para poder tener directores, ¿no?, con presupuesto, porque los pedagógicos en estos momentos están sufriendo para sus cuadros poder contratar inclusive profesores que tienen que contratarlo con recursos propiamente directamente recaudados, pagándoles 16 soles la hora. ¿Quién dice eso? ¿Quién habla de eso? Sin embargo, sí hay que, estos maestros están obligados a manejar todos estos enfoques, como si fuera el único el enfoque que tú manejas en el currículum, el de género. Tú tienes el de derecho, tienes 7 enfoques, y los otros enfoques ¿en qué quedaron? O sea, no son importantes. O sea, eso ya te da un indicador, ¿me entiendes? Esos son los indicadores que vas recogiendo hacia dónde quieren orientar la educación, qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que se va a encontrar el próximo gobierno con la educación. Perfecto, Guillermo. Entonces, analizando un poco la básica, que es los problemas que tenemos de la presencialidad, de los kits o los materiales educativos, en fin, la tecnología, todos estos temas que se hablan, y muchos candidatos han hablado de varias propuestas. Hay un tema importante, y mucha gente creo que no lo está visualizando, es dos cosas. Te voy a hacer las dos preguntas para que te puedas explayar en los pocos minutos que nos quedan. Uno es la educación superior, ¿sí? Uno es la educación superior, que definitivamente ahí tenemos la universitaria y la técnica. Algunos, y los CEPROS, ¿no?, que también ahí lo hemos dejado de lado, ¿no? Los técnicos productivos. Exacto, y ahí lo hemos dejado. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tienen que hacer ahí? Y la segunda es también amplia, sé, Guillermo, por el tiempo, pero hay en este carácter ideológico, he revisado algunos planes de gobierno, no voy a mencionar cuáles, porque si no me van a decir que hacemos proselitismo político, pero hay algunos que mencionan rápidamente la exoneración de los beneficios tributarios que tienen. Todas las universidades, colegios, todo. Ante eso, ¿cuál es tu respuesta sobre estos dos temas? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, el primero es que necesitamos mirar las trayectorias educativas, ¿no es cierto? Desde la educación básica. Y en la educación básica lo que deberíamos impulsar mucho, el próximo gobierno va a tener que hacerlo, si queremos una recuperación económica rápida, es la educación técnica y tecnológica, ¿correcto? En la educación secundaria. Colegios técnicos vamos a necesitar, porque el chico que egresa debe salir por lo menos a ganarse la vida en algo, ¿no? Segundo, si enganchamos bien esa conclusión, ¿no es cierto?, este término de la educación básica con la educación superior, entonces ese chico puede aspirar a una educación superior tecnológica, ¿sí?, técnica productiva, o a una educación superior universitaria, ¿correcto? Pero ya tiene una forma como estarse ganando la vida, que es lo que está pasando en estos momentos con los jóvenes, ¿no? El otro tema es que en la educación superior tú tienes en este momento que se ha incrementado el número de jóvenes que han tenido que dejar sus estudios, ¿no? ¿Y por qué los han dejado? Por una cuestión económica fundamentalmente, ¿no? Y porque además en esta política de comenzar a generar un montón de condiciones básicas para la calidad, hasta se golpeó el tema de las universidades con el tema de educación a distancia, que podría abaratar los costos, ¿no es cierto?, sin dejar de perder calidad, porque en muchos países la educación a distancia, educación virtual, digital a distancia de calidad, permite a las personas ir estudiando, pero trabajando, porque en el trabajo ponen en práctica lo que estudian, entonces se vinculan los dos, ¿no es cierto?, la dualidad en el aprendizaje. Este tema que es tan importante se ha descuidado con inclusive las normas. Entonces, acá hay que tener una remirada. El tema de la virtualidad y la digitalidad ya llegó, eso no va a desaparecer. Así pasa la presencialidad, ¿correcto? Entonces, comenzaron a cambiar todos los roles de la gestión, los roles de los maestros. En esa línea, lo que hay que mirar es cómo yo le quito un poco de esa presión tributaria que tienen las instituciones. Y no perdamos de vista, ya acá no es que estemos impulsando la actividad privada, que estemos favoreciendo, no. Lo real es que en los resultados internacionales y nacionales, quienes han ido obteniendo mejores resultados en sus aprendizajes han sido las instituciones privadas. Que hay instituciones que no hacen un buen servicio. Bueno, pues, con las normas que tenemos, seamos duros, seamos exigentes, ¿no es cierto?, y suficientes con ellas para cerrarlas si las tenemos que cerrar. Porque estaban clarísimas, no había por qué crear más normas. ¿De acuerdo?
solo ser más exigentes, más serios en la aplicación de esas normas. Y entonces, yo creo que en esa línea, lo que se viene adelante, así como tú has tenido un incentivo para las empresas privadas, productoras, vas a tener que tener un incentivo para la educación privada también, acá en el país, educativas, porque son empresas, finalmente, de donde dependen familias, padres de familia, madres de familia, ¿no? Que con sus recursos alimentan a sus hijos, ¿no? Y no solo profesores, tienes administrativos, tienes auxiliares, tienes otras personas más que dependen de esa remuneración. Y entonces también creo que tiene que haber un incentivo, ¿no? Así como ha habido esto para las empresas privadas, grandes empresas privadas, ¿no? Y se habla ahora de uno para las pequeñas empresas, también debería haber para la educación, ¿no? Creo que esa es una preocupación que va a tener que tener el próximo gobierno. Perfecto, Guillermo, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por conectarte. Te hemos quitado la hora de almuerzo para que estés con nosotros, pero gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Y a nosotros, queridos amigos, a todos los que nos están escuchando en las radios y también a través de las redes sociales, invitarlos a votar responsablemente. Las encuestas pueden decir una u otra cosa. Al final es la decisión que tú tienes como ciudadano por el partido que has decidido votar, como para presidenciales, para congresales. Utilicen el voto preferencial, por favor, conozcan un poco más a los candidatos, que nos quedan 2 días, para no después decir, no me representan, ¿ok? Y se van a hacer marchas de este estilo, cuando al final el ejercicio ciudadano se hace en este momento, también en la protesta, pero este momento es el momento importante. Y segundo, nosotros vamos a seguir con este programa, vamos a replantearlo porque ya tendremos congresistas electos, Guillermo, te comento, vamos a seguir con el programa y vamos a hacer un pool, vamos a invitar especialistas como tu caso y otros para hacer análisis con los próximos congresistas ya electos y también con los jefes de planes de gobierno, porque quedarán 2 partidos para que la gente esté informada y sea un voto realmente informado y sin sesgos ideológicos o intereses particulares. Muy bien, Gustavo. Así que, Gustavo, yo solo quería decirte que acabamos nosotros con un colega de escribir un libro, es Atrevámonos a cambiar la educación. Seguramente ahí podrían recoger muchas de estas ideas y muchas de estas propuestas para que el próximo gobernante tenga clara la forma de intervención. Gracias. Desde acá te invitamos para los próximos programas para hablar también sobre tu libro y en el campo educativo para analizarlo. Así que, queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias a Red de Comunicación Regional y nos vemos en el siguiente programa de Tu Candidato 2021. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia. Tu Candidato 2021.